Muy buenos días. Continuamos con la segunda parte de esta mañana de nuestro segundo día del Congreso Internacional Multidisciplinario de Derechos Humanos, organizado desde el área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y del Centro Universitario de Estudios Jurídicos de México. Tengo el honor de moderar el panel 7 intitulado Derechos Humanos al Buen Gobierno. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Roberto Guillén Pacheco, la doctora Sandra Regina Hernández Cetina y el maestro Ricardo Benjamín Pérez Aguado. Nos acompaña por parte de la Escuela de Administración Pública el doctor Roberto Guillén Pacheco, querido amigo. Don Roberto es el actual vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica. Don Roberto tiene una experiencia académica y profesional de más de 40 años en nuestra universidad y en diferentes instituciones públicas con formación de base en Administración Pública a nivel de posgrado también, y cuenta con un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de nuestra universidad, y su tesis de doctorado abordó justamente el tema de gobierno abierto y por eso pues nos acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias, don Roberto, querido amigo, adelante por favor. Buenos días, saludo a compañeros de México y del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y de la Facultad de Ciencias Sociales, y muy especialmente a don Leonardo, que hoy nos está coordinando. Espero que se vea bien la presentación, porque la desventaja que tenemos aquí es que uno no ve si se está presentando, entonces me disculpan. En realidad el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el buen gobierno y los derechos humanos, y entonces arrancar con una definición de qué se considera como un buen gobierno es muy importante. Es aquel que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Un buen gobierno debe ejercer el poder de acuerdo con leyes previamente establecidas como la Constitución política. ¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Bueno, la buena gobernanza se concibe como el proceso por cual las instituciones públicas, y eso es algo que quisiera resaltar, las instituciones públicas garantizan la realización de los derechos humanos. Entonces, la buena gobernanza tiene que ver con el grado, que también es otra palabra importante, el grado en que se hacen realidad los derechos civiles, los culturales, los económicos, políticos, sociales, entre otros. Vemos cómo en la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 tenemos un objetivo, el número 16, relacionado con el buen gobierno. Trata este objetivo de que se debe plantear un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal. Ahora vamos a ver en qué ámbito está planteando este objetivo. Y plantea que la esencia de ese nuevo marco debe ser garantizar la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas mediante la implementación de los principios de desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia, crear instituciones eficaces, responsables, inclusivas en todos los niveles, por lo cual es necesario, es fundamental contar con una buena gestión pública que sea eficaz. Eficaz significa que sea pertinente, que sea efectiva, que sea eficiente, que además sea responsable, es decir, es el responsable de la implementación de los derechos humanos, que sea receptiva, incluyente y participativa. Si ven, ya este marco nos da una línea hacia qué tipo de sociedades políticas es la que se apunta.
Todo esto implica una mayor relación entre el Estado y la sociedad. Y cuando implica no solo una mayor, sino una relación diferente de lo que hemos venido tradicionalmente trabajando como la relación Estado y sociedad, basada en un concepto muy importante, en la confianza. Para que la sociedad y el gobierno manejen una relación de confianza, se requiere que el gobierno sea transparente y que rinda cuentas, que promueva espacios de participación ciudadana efectiva y que colaboren de manera regular y significativa las organizaciones de la sociedad civil y el aparato público. Por ejemplo, en Costa Rica, esta es la base de nuestra Constitución, el artículo 9 que fue digamos, modificado en el 2011. El gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejerce el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto es la base del concepto de un gobierno democrático que propicia precisamente el buen gobierno a través del ejercicio de los derechos humanos. Bueno, eso está en el artículo de la Constitución y, como decíamos, un buen gobierno parte de que trabaja, opera a través de la implementación de la norma jurídica. También es importante aquí que el poder emana de la persona ciudadana. En realidad, los funcionarios públicos, como después dice nuestra Constitución, también somos simples depositarios de la autoridad para el ejercicio de las responsabilidades que nos achacan, y no ejercemos poder, sino responsabilidad. Claro, esto estamos hablando en una sociedad que, como decía Bentham y Boyle, en lo que llamamos la pirámide democrática, opera en sociedades en donde la democracia tiene cierto nivel de calidad. En la democracia, la distribución del uso del poder está establecida por esa división precisamente del ejercicio de las autoridades y donde el pueblo ejerce realmente el poder. Entonces, en una sociedad democrática, para que sea plural, activa y responsable, pues debe tener varios elementos fundamentales. Deben respetarse los derechos civiles y políticos, y no solo respetarse, deben promocionarse, deben garantizarse esos derechos civiles y políticos, deben haber elecciones libres y limpias, y debe también operar a través del concepto de un Estado que sea abierto a la ciudadanía, abierto a la participación, y que sea responsable en el desarrollo de los objetivos de gobierno. Vemos que la práctica de la democracia también es una cuestión de grado, o sea, no hay un país que tenga una democracia 100% pura, hay una graduación. Hay lugares donde hay democracias plenas, reconocidas. ¿Por qué? Por esas características que nos señala la pirámide de Bentham. Tenemos democracias deficientes, tenemos regímenes híbridos, donde hay tanto elementos democráticos como autocráticos, y regímenes totalmente autocráticos. Si ustedes ven a nivel mundial, pues la democracia no es algo estático, es algo dinámico, cambian, se remodelan, se reconfiguran las sociedades en función precisamente del uso y la distribución del poder. En nuestras democracias, que se consideran democracias liberales, desde los años 80 se plantea una crisis de legitimidad de la acción gubernamental estatal. Esta crisis está bastante bien documentada, ha generado toda una serie de dinámicas en materia de administración, gestión del Estado, teorías, pero básicamente esa crisis de legitimidad, que es una doble crisis, genera una
falta de confianza en las personas ciudadanas hacia sus instituciones democráticas. Y aquí tenemos que separar las instituciones democráticas del gobierno, ¿vale? Del gobierno, del llamado poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces, se nos da la crisis de representatividad, donde las personas, las ciudadanías, ya no valoran positivamente que sus representantes escogidos, tanto a través de las dinámicas en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, etcétera, todo aquel que representa a la ciudadanía, realmente hay un vacío en ese sentido, porque se considera que hay una crisis de representatividad. Los elegidos no necesariamente me representan, sobre todo en una sociedad plural. Ya no es una sociedad de campesinos, de obreros, sino es una sociedad altamente plural, donde cada uno de esos grupos que conforman la sociedad tiene intereses y hacen planteamientos al Estado diferentes, donde el Estado tiene que articular esos diferentes requerimientos hacia el sistema político. Entonces, esa falta de representatividad está en la esencia de lo que llamamos, o han llamado, la ingobernabilidad de los sistemas, es decir, la capacidad del sistema político de ponerse de acuerdo y establecer metas y rutas comunes. Pero por otro lado tenemos la crisis de efectividad, ¿verdad? Hablábamos de la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de la administración pública, es decir, del aparato del Estado que ha sido definido, esa estructura del Estado, de los poderes del Estado, pero la efectividad para llenar las necesidades y las expectativas de la ciudadanía ha sido altamente cuestionada. Así vemos como el Latinobarómetro, que es un mecanismo interestatal para América Latina, que hace estudios políticos, plantea que en el 2013 ya habían 8 de cada 10 latinoamericanos que creían que la democracia, a pesar de sus limitaciones, era la mejor forma de gobierno. Mientras que ya para el año pasado, esta proporción cayó en 6 de cada 10. Es decir, hay 4 ciudadanos que no consideran que la democracia es la mejor vía de gobierno. Y como esto está relacionado con las instituciones, por ejemplo, es muy interesante, aquí en Costa Rica esta medición se hace todos los años, y bueno, vemos cómo, por dicha, las universidades públicas, a pesar de que estamos siendo deslegitimadas y cuestionadas permanentemente por este gobierno y otros, pero en especial por este gobierno, mantienen la mayor confianza y credibilidad de la ciudadanía, mientras que lo que es la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y los partidos políticos están en la parte de abajo de ese ranking, ¿verdad? Es decir, los elementos que conforman el sistema político están en la base de la menor credibilidad por la sociedad. Bueno, esto nos genera, ya vamos terminando, nos genera entonces la aparición de una serie de populismos o propuestas populistas que abundan en América Latina y en otros países. Por lo tanto, se requiere una nueva forma de gobernar, un nuevo patrón que conlleva un replanteamiento de la relación entre el Estado y la sociedad que permita recuperar la confianza y la legitimidad a través, básicamente, de conceptos como transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas públicas, participación ciudadana y colaboración para la innovación, que es lo que plantea el esquema de derechos humanos y que nosotros pues hemos planteado desde desde la academia. Reconocemos que ese nuevo modelo de gobernanza que ha sido planteado desde el 2009 lo podemos concebir como el concepto de gobierno abierto, que nos permitiría cambiar ese nuevo modelo de gobernanza. Gracias.
Muchísimas gracias a don Roberto, no solamente por esta excelente presentación, sino además porque dentro de su apretada agenda como vicerrector de administración y en la parte de cierre de su gestión, que haya tomado el tiempo para venir a acompañarnos. Muchísimas gracias.